Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya pasó el examen, ya tenemos las notas subidas. Tenemos también a las dos compañeras que nos quedaban por hacer el examen, que pudieron pasar el miércoles, así que ya también hicieron el examen. Así que Historia Social General Contemporánea para el traductorado de inglés ya marcha firme ahí y espero que estén disfrutando de esta materia como estamos disfrutando nosotros. Ahora, en lo que tiene que ver con el segundo examen, después les voy a comentar algunas precisiones de qué características va a tener este segundo examen. No va a ser de la misma forma, estuvimos pensando y vamos a modificar la modalidad. Y en lo que tiene que ver con la materia, ya estamos entrando en la unidad 5. Si recordamos la clase anterior, terminamos hablando de temas vinculados con la oligarquía, cómo se va constituyendo la oligarquía en América Latina. Yo ahora les voy a, como siempre, compartir el seguimiento que estamos haciendo desde lo que sería tomando el campus, ¿no? Como referencia. Acá estamos. Acá está. Ahí lo pueden ver. Estaríamos en la unidad número 5, ¿no? Ya despidiendo de los de la unidad 4, pero me interesaba en esta unidad 4, ya que trabajamos diferentes textos y diferentes temáticas, comenzar por los últimos dos. Yo les había dicho la clase pasada, ¿no? En este recorrido, haciendo un repaso rapidísimo, ya en el examen es una forma de alguna manera de terminar de completar para ustedes muchas de las cuestiones que uno viene trabajando en las clases, porque de alguna manera nos obliga a estudiar, a revisar los textos. Yo sé que la mayoría no comprende esto y se enoja, ¿no? En el sentido de que, bueno, la evaluación siempre es vista como un, un proceso más bien directivo, más bien arbitrario en muchas ocasiones, pero a mí me gusta ver la evaluación, ahí dejo de compartir para cerrar esta idea, me gusta ver la evaluación como una instancia de aprendizaje, en donde uno tiene que de alguna manera sistematizar todo lo que viene leyendo, tiene que sistematizar los contenidos que va dando el docente, los docentes tienen que de alguna manera cerrar las ideas, ¿no? Esa obligación, por lo menos es algo además que la humanidad viene haciendo desde antes del año cero, ¿no? O sea, la humanidad, la forma que tiene de comprender los conocimientos, por lo menos en buena parte del mundo occidental y buena parte también del oriental, es por medio de esta lógica, ¿no? Por medio de la evaluación, el estudio, la reflexión, ¿no? El tiempo dedicado a diferentes temas que después van a ser evaluados por los docentes. Dicho esto, nosotros vimos en la primera fase, en la primera parte, perdón, de la materia, ahí vuelvo a compartir, si vamos más arriba, ahí van a ver, vimos, esta sería algo así como el esqueleto de la materia, ¿no? Que es la reproducción del programa vuelto en las clases. En la clase 1, la presentación, en la clase 2, cómo es la historia, cómo la historia desde varios autores, cómo es la historia, por ejemplo, de Peter Burke, la nueva historia, digamos, la historia más adecuada a estos nuevos tiempos que corren, y al mismo tiempo que esa historia también tiene algunas cuestiones complicadas, ¿no? Vinculadas con la falta de una mirada desde América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, también tenemos en lo que tiene que ver con lo que nos compete a nosotros, ¿no? O sea, nuestra historia, cómo tiene que ser una historia vinculada con el traductorado público en idioma inglés. Entonces, en este sentido, ver un poco el mundo anglosajón y vemos cuándo los anglosajones se lanzan al mar, ¿no? ¿Por qué hablamos este idioma? Bueno, entre otras cosas,
o más bien yo desconozco totalmente el idioma inglés, ¿no? Si bien he aprobado los niveles que la Universidad de Buenos Aires me pide para leer inglés, no me siento capacitado para hablarlo, ni mucho menos, ¿no? O sea, lo puedo leer, pero no puedo hablar. Soy muy malo en la pronunciación. Pero lo que quiero decir es por qué aparecen esas exigencias. Bueno, aparecen por un contexto determinado, por un momento histórico en donde los ingleses, como lo dijimos en otro momento, después le voy a compartir la clase magistral de Néstor Forero sobre esto que es la expansión anglosajona al resto del mundo, encontramos que es un idioma que viene articulado, viene ligado a la expansión europea, principalmente a de las potencias del Atlántico Norte. Después, también al observar eso, vemos otras relaciones vinculadas con el mundo anglosajón. En las Islas Británicas se produce la revolución industrial, en las Islas Británicas surge el capitalismo como lo conocemos, ¿no? Y las relaciones capitalistas como las conocemos, y eso surge en el campo. Entonces nos ponemos a repasar cómo se va estructurando la idea de la modernidad y después mucho de lo que vivimos hoy durante los tiempos contemporáneos, y ahí estuvimos viendo diferentes aspectos que hoy voy a aprovechar para comentarle algunas cositas que observé en el examen para que nos queden claros algunos problemas que vi no muchos trabajos, pero sí en algunos. Y después vemos lo que ocurre aprovechamos para ver la historia de Inglaterra, aprovechamos también para comentar cómo ocurría eso en América, cómo repercutió en América, y principalmente nos detenemos en la historia de Estados Unidos, en donde nosotros vemos que la Revolución Inglesa y las repercusiones de la Revolución Inglesa, como las repercusiones de la Revolución Industrial, se encuentran íntimamente relacionadas con lo que va a pasar en Estados Unidos con primero la formación de las 13 colonias, con la piratería, la invasión, los conflictos entre Inglaterra, Francia, España, entre los imperios europeos en América Latina y en América del Norte, y también con lo relacionado con la Revolución Norteamericana, ¿no? Ahí hicimos una revisión también de lo que es la Revolución Industrial, también de lo que pasa con la Revolución Francesa, las repercusiones en América con la Revolución de Haití, y nos quedamos, y ahí llegamos a lo que les quiero decir, a este proceso, ¿no? América Española. ¿Qué pasaba en la América Española? Antes de continuar, les voy les voy a comentar una lectura, ¿no? Una lectura que se relaciona con los aspectos eh, evaluados en la última. Es una lectura de lo que estuve corrigiendo. La materia se promociona, vamos a tener un gesto importante. Aquellos que se sacaron 6, como la materia se promociona, les vamos a prestar un punto. Vamos a prestar un punto, van a sacarse un 7, digamos, pero ese punto después me lo tienen que devolver en el examen que viene. ¿Se entiende? O sea, el examen que viene tiene que ser 7 o más de 7, para que nos devuelvan ese puntito teniendo este gesto en relación a la promoción. Ahora bien, comentado esto, aquellos que observaron el texto de Fabián Campaña o eligieron el texto de Fabián Campaña, hubo algunos problemas en el sentido de cómo comprender lo que son los open field. Lo que son los open field. Durante el proceso, les comento esto a grosso modo porque me parece importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Me parece importante que lo tengamos en cuenta. Eh, esperen que busco esto para poder mostrarles bien. Me parece importante que, que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es un tema que a nosotros nos resulta
eh, significativo, ¿no? O sea, a ver dónde estamos. Esta no es. Bueno, acá no está. Ahora voy a buscar por dónde está. Bueno, lo que les quiero decir es que en el... nosotros estuvimos trabajando. ¿Es acá? No, está acá. Bueno, ahí la encontré. Nosotros estuvimos trabajando el campo, ¿no? El campo británico. Durante el feudalismo, el campesino británico, el campesino que habitaba las islas británicas, como el campesino en Francia, como el campesino en otros lugares de Europa, en donde se dio el feudalismo, ¿no? Sabemos que en América no se dio el feudalismo, eso ya lo trabajamos. Lo que generaba era lo siguiente. El campesino adquiría una porción de tierra luego de un contrato, por así decirlo, con el señor feudal, dueño de la tierra. Ese contrato, que tenía la denominación genérica de enfiteusis, por así decirlo, era por 3 vidas. Por 3 vidas, el campesino tenía una porción de tierra en donde tenía que producir para su sustento, para sobrevivir, pero además tenía que producir y tener ciertas acciones para el señor feudal, para el señor feudal. ¿No? Y como yo soy campesino, bueno, yo te trabajo para mí, para mi familia, pero además tengo que generar un plus para pagarle al señor feudal. También había que generar un plus para la iglesia, el diezmo, ¿no? Entonces el campesino producía lo necesario para vivir, pero además producía más para el señor feudal y para el, la iglesia. En un momento determinado de esa producción, el campesino complementaba su economía de subsistencia con terrenos comunales que se llamaban en Inglaterra open field, campos abiertos. Esos campos abiertos estaban más allá de la zona cultivada, más allá de la zona cultivada, y ahí podían pastorear los animales, que no podían pastorear en la zona cultivada por una situación lógica. Se comían los cultivos, ¿no? El animal se alimenta de los cultivos, el campesino no come. Entonces, se pastoreaba más allá, en esos open field, en esos campos abiertos. También en esos campos abiertos recogía leña, también en esos campos abiertos recogía frutos, ¿no? Algunos eran zonas muy cercanas a los bosques, zonas en donde tenían, no sé, las grosellas de los pitufos, ¿no? Las frambuesas, todas esas cuestiones, y otras cosas más. Hierbas medicinales, ¿no? El conocimiento campesino, como el conocimiento gaucho, como el conocimiento indígena, ¿no? Es tremendo porque tienen un contacto con la naturaleza constante, histórico, de generaciones y generaciones. Entonces esos open field eran muy importantes para la economía campesina, porque complementaban lo que ya hacían en su campo. Pero el open field era de propiedad comunal, no era propiedad individual, no era ni era del señor ni era del campesino, era de la comunidad. El señor también podía ir al campo abierto, porque no era exclusivo de los campesinos, ¿no? Ahí me siguen. Noté que algunos confundían esto y hablaban como que el open field es el terreno del campesino. No, es un terreno de la comunidad. Hasta ahí estamos claros, esto es feudalismo. En un momento determinado, con la aparición de la gentry, con la aparición de estos burgueses que empiezan también a compartir parte del territorio con los campesinos, en el sentido que adquieren en alquiler tierras, también con contratos con el señor feudal, en vez de cultivar y tener una porción, que esto es muy importante, imagínense, no sé, ahí como no encontraba el dibujo, lo vamos a hacer con libros. Supongamos que en este segmento que se ve acá, que estoy marcando, de libros, ¿no? Es uno del campesino. Y acá abajo sería la zona cultivable de la gentry. No había acercamientos antes, no estaban cercados. ¿Por qué? Porque se cultivaba y vos podías cultivar, hasta tomabas parte del cultivo, se sembraba, se iba un poquito más, el otro
campesino cultivaba un poquito más, incluso te regaba el territorio, se compartían muchas, en la práctica se daba algo mucho más comunitario, aunque se alimentaban a sus familias, se daba algo mucho más comunitario. Cuando aparecen los burgueses, cuando aparece la gente en el campo feudal, va a establecer esto negrito que ven, o sea, lo que sería la repisa, empieza a acercar. Entonces este campesino no llega al otro, está cercado, empiezan a acercar sus territorios, pero también tienen ovejas que muchas veces o se escapan o ellos dejan que transiten y comen los cultivos de los campesinos. Incluso las ovejas las van a llevar a pastar a los campos comunales, donde también por ser parte del señorío feudal, por estar dentro del señorío feudal, como los campesinos, la gentry tiene derechos a utilizar los open fields. Entonces, fíjense los problemas. Uno, cerca en el territorio, que esto le va a generar al campesino muchos problemas, porque para sembrar con el arado tiene que dar una vuelta más grande, o le impide que el cultivo sigue, o las ovejas le comen el cultivo. Ya esto genera una problemática muy fuerte para el campesino. Además de que el señor va a optar por alquilar constantemente tierras a la gentry y no a los campesinos, algo que va a actuar sobre la reproducción de la célula familiar campesina, porque cuando necesitan tierras, esas tierras no las van a tener. Cuando los hijos sean mayores, se casen, se quieran ir a la casa, no las van a tener, porque ahora esas tierras son de la gentry. Además, los open field están ahora invadidos de ovejas, porque las ovejas que sobran, los sobrantes, van a pastar a ese territorio. Algo que hoy podemos ver con los terratenientes, con muchos terratenientes que cuando uno va por la ruta 9, por la ruta 8, por la ruta 7, por la ruta 3, por la ruta 2, va a ver al costado del camino, que ya no es territorio de ellos, que está sembrado con soja o con otras producciones. O sea, el aprovechamiento, la búsqueda de mayores ganancias, rompe el escenario territorial legal, digamos, que tendría que ser un territorio. No, se siembra también en la banquina y se recoge en la banquina y es dinero eso que se siembra más allá del alambrado. Bueno, acá pasa lo mismo. El aprovechamiento, búsqueda de ganancia, genera que las ovejas vayan más allá. Ya no están en la subsistencia como los campesinos, ya tienen otra aspiración diferente a los campesinos, que es ganar más y más dinero. Pero ese ganar más y más dinero termina afectando a los campesinos, que no pueden llegar con la economía. El señor los va a presionar cada vez más porque necesitan más dinero por las guerras, por la riqueza, por el afán del lucro que empieza a tener él también, ¿no? Él quiere también ostentar. Esto, perdón, el afán del lucro es más de los gentry. Ellos quieren ostentar, quieren mostrar las joyas, todo lo que van adquiriendo a partir de la gentry. Esto va a generar una mayor presión a los campesinos, una presión que va a generar hombres sin amo, gente que se tenga que ir de los campos, o gente que quede a merced, o gente que quede a merced del poder de la gentry. La gentry le va a ofrecer que terminen trabajando en los tejidos. Bueno, lo que vimos con Hobsbawm en la Revolución Industrial. Gente sin amo que termina trabajando en los talleres de la gentry, de los burgueses, ¿no? Esto me parece importante porque es algo fundamental para entender la evolución, la forma en que se va dando el modo de producción capitalista en el campo inglés. Muchos de estos Sinamo también vienen a Inglaterra, ¿no? Y tratan de ser, son los farmers, los granjeros que llegan a Inglaterra, también vinculados con el proceso que sea en la Revolución Industrial, que ya conocen, ¿no? Me parecía interesante aclararles esto antes de continuar. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño videíto para meternos en lo que es la oligarquía, un par de videitos, uno que es una canción, presten atención, del gran Rubén Blades, y otra que tiene que ver con cómo se va desarrollando y por qué aparecen, por qué primero vamos a ver por qué fracasa de alguna manera
hacia la década del 30, hacia 1930, estos proyectos agroexportadores, vamos a hablar un poco de eso, y después vamos a ver por qué empiezan a surgir movimientos nacionales y populares explicados en la voz de Enrique Santos Discepolín, que nos explica por qué surge el peronismo, por qué va a surgir Getulio Vargas, por qué va a estar Lázaro Cárdenas en México, por qué aparecen gobiernos populares en América Latina. Así que bueno, lo dejo para ver un poquito más entretenida esta clase. Vemos estos videitos y continuamos. Es el año 1745. En América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente. Ay, na, 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 na. Sombras son la gente. Ay, na, 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 na. Plantación adentro, cámara. Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe, cámara. Es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció por golpes que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar. Un indio, tápalo, una cruz de palo y nada más. ¡Oh! Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Plantación adentro, cámara, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Se murió el indio Camilo por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Y el médico de turno dijo así: muerte por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Claro, si después de una tunda de palo que te mueras es normal. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Acostarse tarde y de pie temprano rumbo pa'l cañaveral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Ay, apunta el palo pa' lo que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Selva verde, selva traga, selva nunca dice nada. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, Gabriel García, mamá. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. De Colombia escribió Ganá. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Cumbia.
¿Les gustó? Las Heras de Santa Marina, reservado del campeón de 2 años menor. La abuela del toro es hija de Quilmes Headlong Lake, por Diamond Cup 35 Quilmes. Toro de un desarrollo y de un volumen excepcional. Primer premio reservado campeón de 2 años. De gran calidad, de gran expresión, muy macho, potente, fuerte, huesudo, muy bien aplomado de mano, muy bien aplomado de pata, cuartos largos y profundos, un toro con toda la calidad y el tipo de San Juan, con gran fuerza, con gran tamaño, un toro que está dentro de la línea moderna que hoy en día buscamos. Y miren un poco lo que es la expresión de ese mate, lo que es la cabeza, lo que es ese ojo. Está en venta el reservado campeón 2 años menor de Pereira. Tengo una oferta de 2 millones de pesos por él y arranco ahí. 2 millones de pesos tengo de oferta por él. 2 millones, 200, 2 millones 200, 500. No, 200. Sociedad Rural Argentina, centro tradicional de nuestra oligarquía. Estos son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Menéndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano. Más de 35 millones de hectáreas están en manos de sociedades anónimas extranjeras. Todos nuestros antepasados los que han hecho la grandeza de este país. Aparte de esto, nuestra aristocracia es muy parecida a la aristocracia europea. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, en la casa de Lord Gifford, hablando una vez acerca de la aristocracia nuestra, la comparaba, por supuesto, con la aristocracia polaca. Por ejemplo, como el caso de una chica de Cárcano, que se casó con Lord Astor, y lo mismo la chica de los Unzué, Juanita Díaz, que fue una chica que ellos habían recogido, que se casó con el duque de Luynes. Nosotros no disponemos de plata. Nosotros somos subestimados frente a cualquier industrial que vende estufas. Cuando nosotros hemos podido vivir tomando mate con leña de espinillo o de tala. Porque antes hemos tenido militares que eran gloriosos civiles. Sépalo, si no lo sabe, que el general Mitre traducía el Dante, ¿no? Y escribía poemas. Y era un famoso periodista que inventó La Nación. Y el general Roca era un erudito. Y el general Justín P. Justo, que poco lo recuerda, tenía la mejor biblioteca de historia argentina del país. Los de ahora sabrán de algo. Hasta el año pasado íbamos a Punta, pero ahora, ya el año pasado era insoportable. No había un lado donde ir donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos. Yo viviría en Estados Unidos. Si vos querés salir, por ejemplo, tenés 1000 lugares donde tocan jazz, 1000 cosas para ver. No sé, en todo. Vos caminás por París, por ejemplo, y París realmente, si lo hicieron los franceses, ya es una demostración bastante especial, ¿no? Y saber quién es Klee rápidamente, ¿no? Y Henry Miller, y tener 3 títulos de Henry Miller, así, tope todo, ¿no? Y Saint John Perse, y Antonin Artaud, y el arte abstracto, y el concreto, y el pop, y el op, y saberlo además. Bueno, mira, mami es incansable. Siempre se trae alguna de estas chinas
para trabajar en casa y la otra vez le puso un colchón bárbaro que tenía mi hermana antes de casarse, usaba ella, un colchón fabuloso, a los 2 días te lo quemó íntegro, así que la vieja ya no sabe si hay que hacerla dormir en el suelo. Bueno, parece que esta gente del gobierno actual, como le estaba diciendo, es gente que tiene todas las intenciones de poner orden en las cosas. Y ese orden va a favorecer al pueblo. Fíjese, ¿cuántos años la CGT estuvo prometiéndole cosas al pueblo, juntando dinero? Es una empresa poderosísima. La CGT es tan poderosa como, no sé, es un banco realmente, ¿no? Y de los más fuertes. ¿Y qué hace con ese dinero? Nada. Los sindicalistas, por supuesto, con auto, con camisas de seda, en fin, usted sabe, los ve por la calle, con ese gusto por las cosas doradas y, en fin, cursis. ¿Te entiende? No puede comparar a un muchacho de buena familia que crece y enseguida entra en un colegio, como podría ser el St. George School, o frecuenta núcleos humanos éticos, esa es la palabra es éticos, y en fin se desarrollan con un criterio cristiano de familia y de sociedad. No lo puede comparar esos individuos a estos señores con aquellos individuos. Aquellos otros son los señores incultos, analfabetos, por lo general. Quien no es analfabeto acaba de aprender a escribir. El otro, en fin, se hace escribir discursos y todos parecen cortados por la misma tijera. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacer sin estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. Como vieron recién, ¿no? Primero les relato más o menos lo que acaban de observar, ¿no? En un primer momento vimos Plantación Adentro de Rubén Blades, ¿no? Ese tema hace referencia a una situación que incluso, si escuchan bien, dice, corre el año 1763, ¿no? O sea, está hablando de una situación previa a las revoluciones en América Latina, en donde en los cañaverales, en los lugares de labranza, en los lugares de trabajo, encontramos
que no hay ningún tipo de legislación, no hay ningún tipo de previsión para los trabajadores, ¿no? Estamos frente a un momento particular de la historia en donde quienes son los dueños de las estancias son los que manejan la situación a nivel político, a nivel incluso jurídico dentro de su estancia, dentro de su hacienda, o si estamos en la zona de control portuguesa, dentro de la facenda, ¿no? O sea, esta situación totalmente, totalmente adversa para los trabajadores del Brasil, pero también para los trabajadores de toda América española, ¿no? La América Latina. Es una situación que tiene que ver con la oligarquía, ¿no? Con un sector muy pequeño de la población que había estado vinculado con lo que sería el sistema colonial. Ahora les voy a mostrar. El sistema colonial, por eso el segundo videito habla de la oligarquía, ¿no? La oligarquía, van a ver en el texto de Waldo Ansaldi. Waldo Ansaldi es un sociólogo que ya les hablé en la clase anterior, de donde que había trabajado. Trabaja en un libro como este, con Verónica Giordano, pero el texto que tenemos es solo de Waldo Ansaldi, y acá le dedico un capítulo a la oligarquía, ¿no? En América Latina, la oligarquía es un sistema de dominación. No es una clase social, no es un grupo determinado, es un sistema de dominación, en donde obviamente no son cosas abstractas, son personas. Son personas que se hacen, en primer lugar, del control de una cantidad de tierras. Cuando digo cantidad de tierras, por ejemplo, el lugar en Argentina en donde van a estar los llamados oligarcas, ¿no? La oligarquía va a ser la sociedad rural argentina. Para participar de la sociedad rural argentina, son más de 100 familias que tenés que tener 40.000 hectáreas, para que nos demos una idea del nivel de propiedades. 40.000 hectáreas, cada hectárea son 100 metros por 100 metros. Bueno, estamos hablando que aquellos que pertenecen a la sociedad rural tienen que poseer 40.000 hectáreas, ¿no? O un buen nombre, una familia elite, ¿no? Pero en el caso de que vos quieras no tener familia, no tenés un contacto fuerte en el Estado, en el gobierno, 40.000 hectáreas. La sociedad rural nuclea en Argentina los grandes terratenientes, ¿no? Terratenientes, ¿no? La palabra que deriva del latín, tenedores de tierras. Y oligarquía también, una derivación de lo que sería oli, pocos, garquía, poder. El poder en manos de pocos, ¿no? Estos pocos no tienen nacimiento con las revoluciones, sino que nacen antes, en la época ya colonial. Son, si se acuerdan, los encomenderos. Ahora sí lo voy a mostrar, son los españoles que eh, empiezan a tener, acá no está, esperen que se me chispoteó. Son los que empiezan a tener cada vez más cantidades de tierras, ¿no? Estos españoles, estos españoles, ahora les voy a compartir, esperen que se me chispoteó un poquito, y acá estamos. Acá. Bueno, estábamos en esta clase, ahí está, el PowerPoint que les armé, como en todas las clases. Bueno, estos españoles son, ay, les quería mostrar en realidad esto. Ven, la oligarquía nace en este momento. Esto es una encomienda, ¿no? Un dibujo de una encomienda, que son cuando, como lo van a ver en el libro de Marisa Gallego, que ustedes tienen para leer un capitulito, es un manual
que trabaja Gallego, Herbraz y Gil Lozano, muy lindo. Acá lo tenemos, este manual. Nosotros vemos muy poquitas hojas. En este manual lo que vemos son diferentes formaciones, diferentes pasos, ¿no? Es bastante descriptivo de la época que estamos trabajando, ¿no? En América Latina, la edad contemporánea, ¿no? O sea, a partir hacia el 1700, vemos acá los problemas de los que hablábamos al principio, cómo encontrar las edades universales. Básicamente, esto empieza a surgir ya hacia el 1500, 1600, empiezan a repartir tierras los españoles con indios adentro. Por eso, acá pueden ver este círculo que marca dónde vive la comunidad. Las tierras que están afuera son tierras de el encomendero, ¿no? O sea, el dueño de la tierra que es un español. Y los indios salen de la comunidad para trabajar con el encomendero, pero también tienen que volver para trabajar para su subsistencia, ¿no? La comunidad se autoabastece. Bueno, estos encomenderos, cuando terminan muchos de estos personajes, con el tiempo ya son criollos, son los hijos de estos ya son nacidos en las Américas. Y los hijos de estos, con el tiempo, empiezan a tener título de propiedad. Título de propiedad, ¿no? Entonces llegamos a un momento en donde cuando se producen las revoluciones de la independencia, ya tenemos estos personajes que tienen grandes propiedades, que las empezaron a juntar durante la colonia, y tienen un poder económico ya sostenido. Son los vecinos que van al cabildo. Aquel que es propietario puede opinar. O sea, tienen un lugar muy importante. Al mismo tiempo, como señalan Marisa Gallego, Edgar Brás, Gil Lozano, al mismo tiempo, y como también señala Waldo Ansaldi, al mismo tiempo estos grupos empiezan a dedicarse a algo que antes no podían o no sacaban ningún tipo de beneficio. Vamos a ver lo que les estoy diciendo. Vamos a compartir pantalla primero. Y ahí estamos. Bueno, lo que les estoy diciendo es esto. Durante la época de dominio español, teníamos un desarrollo de lo que se llamaba, acá les hice este dibujito, monopolio. ¿Ven? Acá abajo aparece la idea de lo que es el monopolio, ¿no? Acá yo tomo un autor que se llama Tulio Alperindongui para tener en cuenta esto, pero no vamos a leer ese choclazo, simplemente acá trabajamos un manual. El monopolio, ¿qué quería decir? Que los países, perdón, las colonias americanas solo podían comercializar con España. Ellos producían lo necesario y comercializaban con España. Al mismo tiempo, a España le tenían que girar el oro y la plata que existía dentro de las minas. Esta época colonial. Yo me imagino que fueron a una secundaria argentina, no le estoy comentando historia de Zimbabue, ¿no? O de Sudán, o de Nueva Guinea, es historia argentina, saben, alguna vez escucharon esto del monopolio, ¿no? Cuando se produce la revolución se rompe el monopolio, pero, por eso hay autores que hablan de, ahí está, ahora le estoy copiando, que hablan de una situación semicolonial. ¿Por qué? Porque lo que empieza a ocurrir, ya antes los ingleses trataron de romper este monopolio, como figura acá, con la piratería, trataron de romper este monopolio con el contrabando, piratería más contrabando, trataron de romper este monopolio con las invasiones inglesas, 1806, 1807, invasión a la isla de los Estados, invasión a las Islas Malvinas, ¿no? Hay un conflicto en las Islas Malvinas, porque los ingleses se quieren apropiar de las islas ya antes, ¿no? Después vamos a ver cuando hablemos de las Islas Malvinas, pero las Islas Malvinas es un lugar fundamental de paso, ¿no? Los ingleses en la caza de ballenas pasaban por el estrecho de Magallanes, ¿no?
y las Islas Malvinas eran un lugar de paso para el aprovisionamiento. Pero las Islas Malvinas ya estaban dominadas por los españoles, que tuvieron 32 gobernadores, ¿no? Las Islas Malvinas tenían gobernadores españoles, había gauchos, había indios, ¿no? Que producían ganado y al mismo tiempo tenían la explotación de lobos marinos y la fauna local, ¿no? Entonces ya teníamos ya anterior a 1800, ¿no? Hacia 1700, si no me equivoco, 1763 es el primer gobernador de las islas, ¿no? Y de ahí una continuidad. Pero los ingleses, viendo que la capital del virreinato, Buenos Aires, estaba tan alejada de las Islas Malvinas, y viendo también el posicionamiento estratégico, Inglaterra ya tenía un punto muy importante en Sudáfrica, también tenía en Australia, también tenía en Nueva Zelanda, ¿no? También tenía en China. Era un lindo lugar al Atlántico Sur para poner una base. Bueno, intentaron 2 veces y 2 veces los expulsamos, ¿no? Del Atlántico Sur. Bueno, lo que le quiero decir es que los ingleses son los principales beneficiados de la revolución. Cuando se produce la revolución se rompe el contrabando, y empezamos a generar una nueva situación, ¿no? Marcada por esto que les voy a mostrar ahora. Estamos... Miren este mapa, ¿no? Empezamos a ser proveedores de materia prima en una suerte de lo que se llama división internacional del trabajo, ¿no? Una división muy supuesta, ya vamos a ver por qué. Porque parecería que amablemente nos dijeron: ustedes dedícanse a una cosa y nosotros nos dedicamos a otra. No fue para nada amable, sino que también impedían el desarrollo de artesanías locales. Ya les había pasado con Estados Unidos y no les iba a volver a pasar. ¿Se acuerdan? Estados Unidos le compitió, luchó contra los ingleses y logró su independencia. A nosotros no nos iban a dejar de esa manera, ¿no? Así vamos a tener un enfrentamiento contra Rosas, que van a tener los ingleses, porque Rosas mantenía la soberanía de las provincias y mantenía o intentó mantener las artesanías del interior, que algo que a los ingleses les molestaba mucho, las pequeñas industrias del interior, y también lo vamos a ver luego con la guerra del Paraguay. En Paraguay se desarrolla una economía, una nación industrial, que los ingleses van a actuar para desarticular, motivando la guerra del Paraguay, ¿no? O sea, aquellos intentos de desarrollo industrial van a ser cercenados por los intereses británicos, ¿no? Porque obviamente no los beneficiaban. Si nosotros tenemos industria y ellos tienen industria, somos competidores. Entonces, nosotros, ¿cómo teníamos que ser? Socios menores, socios que vendemos producciones agropecuarias. Miren cómo nos empiezan a dividir los lugares, ¿no? En la zona de América, en las provincias del sur, ¿no? En las provincias del sur, en América del Sur, nosotros hacemos trigo, ¿no? En la zona del Pacífico van a tener el cobre, el salitre. En la zona de Brasil, el caucho, ¿no? La yerba mate en Paraguay. Bueno, el café, el henequén, el cacao en la zona más del Caribe. O sea, aparece esto que se llama División Internacional del Trabajo. Pero los términos del intercambio van a ser desiguales. No va a ser un intercambio de igualdad, ¿no? Por eso muchos autores hablan de semicolonia. Acá les voy a mostrar. Hay varios trabajitos muy interesantes, no les voy a quemar la cabeza, simplemente estamos yendo hacia la transición a lo que va a ocurrir después, pero es un desarrollo bastante desigual y combinado, ¿no? Hay varios autores que trabajan qué pasa con nuestro continente en esa división internacional del trabajo. Bueno, no van a ser los mismos términos de intercambio con las potencias, con Inglaterra, porque Inglaterra maneja la comercialización. Nosotros no tenemos prácticamente naves mercantes comerciales.
Entonces, al no tener barcos, los ingleses, además de comprar la producción, son los que manejan la comercialización. Eso nos pone en una condición muy mala para obtener beneficios y el desarrollo de las potencias va a ir creyendo mientras que el nuestro se va a ir cada vez deteniendo más por nuestra lógica de producción agropecuaria, ¿no? Bueno, lo cierto de todo esto es que esa situación, ahí les voy a mostrar un mapa que intenta demostrar la, lo que va ocurriendo es una especie de línea de tiempo humilde que traté de armar, ¿no? Muy larga, pero nosotros estaríamos, ¿no? Esto que les digo de patria grande y patrias chicas, ¿no? En el sentido de la idea de una patria grande, unida, con producción, son lo que ocurre en las guerras civiles, ¿no? En las guerras civiles lo que se va a sufrir es justamente esto, ¿no? Las guerras civiles van a ser aquellos que tienen una idea de desarrollo de las oligarquías, que es más o menos el planteo que van a tener los unitarios, los porteños, ¿no? De beneficiarse con el puerto. ¿Por qué es importante el puerto? Porque por el puerto salen las mercaderías, salen los productos agropecuarios. Simplemente por eso, ¿no? Si vos tendrías un desarrollo industrial, como va a pasar con los Estados Unidos, no es importante el puerto, o es importante sin duda, pero lo central es la producción interna. En Estados Unidos, yo no los puse más bibliografía porque me van a matar, pero lo que pasa con la guerra civil norteamericana es que los norteamericanos van a luchar norte contra sur. La lucha es el norte industrial, que quería un desarrollo industrial, y el sur, que quería un desarrollo agroexportador. Por eso tenía esclavos. No le importaba la circulación de mercancía. Esto les comenté en la clase anterior, ¿se acuerdan? Si vos tenés un esclavo, el esclavo no consume. Y si no consume, a vos como industrial no te sirve. A vos te sirve gente que tenga dinero, que ponga plata y que consuma productos. El norte quería la liberación de esclavos para que su economía empiece a renacer. ¿Me siguen? En cambio, el sur, todo lo contrario. Quería tener esclavos para seguir con ese tipo de explotación. Que al mismo tiempo a los ingleses les venían bien. ¿Por qué? Porque a ellos les preocupaba que les vendan ganado, que les vendan algodón, que les vendan café, que les vendan las producciones que hacían el sur, esclavista. Esta discusión termina con la victoria del norte. Con la victoria del norte ganan los industriales. Con la victoria del norte empieza Estados Unidos a un mundo totalmente moderno de revolución industrial, ¿no? Ahora hay que motivar la producción industrial. Hay un autor argentino, un historiador muy bueno, se llama José María Rosa, que dice algo muy lindo sobre eso, muy gráfico. Dice, ¿qué pasó en la guerra entre unitarios y federales? Dice, lo que pasó en las guerras unitarios y federales es que lamentablemente, si tomamos el ejemplo norteamericano, en Argentina ganaron los esclavistas. ¿Me siguen? O sea, ¿qué quiere decir? Que los federales eran los que defendían la producción de las provincias, que era importante porque era un desarrollo chico, pero de las pequeñas industrias provinciales. Al ganar los porteños, que son los que ganaron las guerras civiles con la batalla de Pavón en 1861, no les voy a preguntar eso, pero les comento, ganaron aquellos que son agroexportadores, ganaron los esclavistas, ¿se entiende? En el sentido norteamericano de la cosa. ¿Me siguieron? Lo bueno de esto es que lo pueden volver a ver para volver a escuchar. Y si no, preguntan por el foro, claro. Que no hay muchas preguntas en el foro, ¿eh? Hay que ponerse las pilas con eso. Bueno, pero esto es interesante, ¿por qué? Porque el desarrollo de la oligarquía, ahora van a ver, va a marcar buena parte de nuestra historia, ¿no? Una vez que logran el final de Rosas, que fue la última tentativa seria sobre un desarrollo diferente, en el 1852, Juan Manuel de Rosas es derrotado. Antes
los revolucionarios mueren en el exilio o mueren en pésimas condiciones, ¿no? Los que tenían ideales realmente interesantes para nuestro país. Me quedó un pedacito de yerba en la garganta. Eh, como puede ser San Martín, como puede ser Gervasio Artigas, como puede ser O'Higgins, como puede ser Simón Bolívar, empiezan a ser desplazados por las élites y empiezan a quedar afuera de la toma de decisión. San Martín se va a morir lejos. Por otro lado, no es casualidad que San Martín, no sé si sabían, pero cuando Rosas sostiene la batalla, la vuelta obligado contra las potencias, tratando de mantener la soberanía económica, San Martín le manda el sable como regalo. Una de las últimas acciones de San Martín antes de morir, esto ocurre en 1845, es enviarle el sable corvo a Rosas. San Martín muere en 1850. Entonces, para dar una señal de cuál era el proyecto federal, cuál era el proyecto de Rosas y cuál era el otro proyecto. Rosas es derrotado y una vez que es derrotado Rosas, comenzamos una fase de crecimiento de la oligarquía, ¿no? Acá les marco, se profundiza la dependencia, periodo de intervención, operación imperialista en América, por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, el avance de Buenos Aires sobre el interior, acá vemos cómo a traición, por ejemplo, matan al Chacho Peñalosa, uno de los caudillos del interior. Son tiempos de orden y progreso. Ahora, ojo que ese progreso era también la eliminación, como decía Sarmiento, de gauchos y de indios, el Sarmiento malo, ¿no? Digamos, el Sarmiento que no quería a ningún tipo de población. Ese proceso es un proceso muy violento de aniquilación del indio y de aniquilación del gaucho, que nosotros lo vemos en el Martín Fierro, ¿no? Es nuestra obra, sin duda, más importante de la literatura, en términos grecorromanos, nuestra Ilíada, nuestra Odisea, ¿no? El poema nacional. Y en ese poema nacional habla el gaucho. ¿Y quién es el gaucho? José Hernández. ¿Y qué dice José Hernández? Que al gaucho lo dejaron afuera. Lo mandaron a pelear con el indio, lo trató muy mal, le mintieron, le sacaron la tierra, ¿no? Bueno, este es el proceso que se empieza a dar con las oligarquías. Espero que me vayan siguiendo. Bueno, después nosotros avanzamos, todo esto no se los puse en la bibliografía para no liquidarlos con temas, hasta después aparece el gobierno de Julio Roca en Argentina, que es un gobierno que hace fuerte al Estado, eh, amplía la universidad, también realiza la conquista del desierto, entre muchas comillas, que es la aniquilación de los indígenas y el reparto de esas tierras en manos de la oligarquía. Es el gran momento de la oligarquía. Argentina, granero del mundo, pero si hoy hablamos del 40% de pobres, más o menos una situación similar. Los inmigrantes le estaban pasando muy mal, los pobladores le estaban pasando muy mal. Otros pobladores, los gauchos y los indios, eran directamente exterminados, ¿no? No hay registro de la cantidad de muertes, pero fue una aniquilación de esa gente. Para los que festejan esa época, Argentina granero del mundo, sí, para las 100 familias poderosas. Para los demás realmente la pasaban muy mal, ¿no? Epidemias, huelgas de inquilinos, grupos anarquistas. Los trabajadores realmente lucharon y muchísimo para tener un lugar frente a un momento de represión y un momento donde, bueno, había fusilamientos, ¿no? Era la pena de muerte existía para aquellos que hacían disturbios. Y ese momento que les comento recién termina en 1916, cuando se produce la victoria de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Hipólito Yrigoyen es el primer gobierno elegido por voto secreto. Esto lo habrán visto. Ahí llegamos a un periodo complicado, porque la oligarquía seguía teniendo un poder tremendo, accionaba contra el gobierno de Yrigoyen, accionó tanto
que cuando la oligarquía entró en crisis en 1930, con la crisis de Wall Street, que después lo vamos a ver con el texto de Eric Hobsbawm, la oligarquía pierde el poder, en el sentido, ¿por qué pierden poder? Porque no se le compran más productos a los oligarcas, o sea, eh, las potencias entran en crisis, la crisis de Wall Street, después vamos a hablar un poquito cuando toque lo de Hobsbawm, y esta situación de crisis de Wall Street va a generar que las potencias, o sea, hay una crisis en el centro de poder, hay una crisis en el Atlántico Norte. Los del Atlántico Norte dicen, no nos podemos dar el lujo de seguir comprando estas producciones, este ganado, este trigo, vamos a tener que comprar nuestro trigo, nuestro ganado, y Argentina colapsa, o colapsan más bien las oligarquías. El que se va a cobrar, o el que va a sufrir esa situación es el gobierno democrático de Irigoyen, al que le van a hacer el primer golpe cívico-militar. La oligarquía le hace un golpe, ayudada por los militares, y lo sacan del poder. Y ahí todo este recorrido rápido es para llegar al texto de Norberto Galasso. El texto de Norberto Galasso, se me fue acá está. ¿Qué tenemos en esta unidad? Galasso, Peronismo y Liberación Nacional, ¿no? Norberto Galasso, no sé si lo conocen, es un historiador argentino que todavía está vivo, que ha producido tremendos textos, tremendos libros. Nosotros vamos a agarrar un cuaderno no tan grande, pero bueno, les puedo recomendar varios trabajos si a él les interesa. Esta es La larga lucha de los argentinos, que habla de las corrientes historiográficas, un libreto chiquito y muy lindo, ¿no? Dice cuántos y cómo la cuentan las diversas corrientes historiográficas, ¿no? Nos metemos como en la primera unidad, les recomiendo esta. Otro libro que hace todo un recorrido desde las primeras organizaciones de los trabajadores hasta el 2018, que fue el momento de la publicación del libro, Historia de los Trabajadores Argentinos, lo hace junto a un sindicalista, Alfredo Ferraresi, ¿no? Otro libro muy bueno. Y en este caso él va a hablar de lo que ocurre con el peronismo, ¿no? Nosotros tenemos como bibliografía, como pueden ver, obligatoria para esta unidad, los textos de Norberto Galasso y Di Lorenzo. Di Lorenzo es otro autor que trabaja en un libro que se llama, ¿qué es el peronismo?, con Jorge Bolívar y Rubén Ríos, este libro, tratando de dar una explicación de qué es el peronismo. Bueno, ¿por qué es importante el peronismo? En primer lugar, bueno, todavía ahora estamos en época electoral, ¿no? Y todavía hay partidos políticos que se asumen como peronistas. Pero bueno, más allá de eso y más allá de las discusiones, hay peronistas que dicen esto no son peronistas y otros que sí, bueno, ese tipo de discusiones que podemos plantear. El peronismo existió, fue un gobierno que hasta para los que son antiperonistas sostienen que rompió la historia argentina porque fue algo totalmente novedoso y surge después de la crisis, después de la época del 30 que les estoy hablando, ¿no? Ahí aparece Discépolo, que ustedes lo escucharon hace un ratito, que dice, ¿por qué surge el peronismo? Dice y Discepolín, ¿no? Este gran autor de tangazos, ¿no? Eh, como Cambalache y tantos otros tremendos, memorables, eh, dice que surge por la oligarquía, digamos, surgen por la gente de poder, por el poder distribuido tan desigualmente, la gente termina apoyando un proyecto que se sostiene en lo que se llama la justicia social, o sea, equilibrar la balanza del lado de los que menos tienen. Así surge el proyecto de Juan Domingo Perón. Lo que vamos a ver en el texto de Norberto Galasso, y no me quiero extender muchísimo, porque si no, esta clase se va a hacer eterna, pero
sí les quiero comentar, es importante que lean los textos para terminar de comprender. Eso también me vi muy repetido en los exámenes, ¿no? Está buenísimo que presten atención y que vean las clases, pero más bueno está que lean los textos, que por algo están como bibliografía obligatoria y apoyan lo que uno dice, ¿no? En el caso del peronismo, ¿cómo surge el peronismo? En un momento de tensión marcado por la guerra mundial, estamos en esa década que empieza, vamos a mostrarles esto, después voy a ver si les puedo compartir este PowerPoint, ¿no? Como les decía, hay un golpe cívico-militar, ¿no? Que se produce en 1930, ¿no? Irigoyen en parte nace también como un problema que tienen los gobiernos oligárquicos conservadores, como el de Roca, como el de Selman, eh, como el de Uriburu y como el de tantos otros, que es que los inmigrantes, los que vienen desde Europa, porque le estaban pasando mal en Europa y llegan a nuestro país, los italianos, los españoles, llegan en un país a donde ya se había liquidado prácticamente al gaucho y al indio, son la mano de obra y la pasan muy mal. La pasan tan mal que terminan haciendo revoluciones, ¿no? Hay 3 revoluciones radicales que intentan tomar el control del poder, son rechazadas, y después terminan armando lo que es el radicalismo, gobierno que, como dijimos, se lo lleva puesto la crisis de 1929-30. La crisis del 30, con la oligarquía presionando, termina con el gobierno de Irigoyen y da inicio a una época llamada como década infame. ¿Por qué se llama década infame? Bueno, porque es una época que estuvo marcada por la corrupción, por la dependencia del capitán británico, ¿no? Hay incluso una situación muy oscura, ¿no? No quisieron cerrar el Congreso y los ingleses, hay un llamado Pacto Rockham-Runciman. Los ingleses en un momento determinado de la crisis económica eran los principales compradores de los productos que hacía la oligarquía y tras los sucesos de la crisis del 30 deciden que no tienen la capacidad de seguir comprando productos a América y no nos compran más productos a nosotros. Esta situación genera una tensión, ¿no? En los grupos de poder, derrocan a Irigoyen, pero una vez que están en el gobierno quieren que nos compren productos. Y los ingleses no nos quieren comprar. ¿A quiénes le venden los ingleses? A lo que se conocen como la Commonwealth. La Commonwealth son todos los países, todas las colonias británicas, que son un montón, ¿no? Como diciendo, nos queda esto, le vamos a comprar a los nuestros. No tenemos posibilidad de gastar en otros que no estén dentro de la Commonwealth. La Commonwealth formaba parte Canadá, formaba parte Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Países africanos, islas de Oceanía, que están dentro de su órbita. Argentina trata de formar parte de esta situación porque quieren vender y los británicos terminan accediendo después de envían al vicepresidente, que era el hijo de Roca, ¿no? Va a hablar con Runciman, que es el encargado de las negociaciones por parte de Inglaterra, y le terminan cediendo en un aberrante tratado, ¿no? Oscuro y tan oscuro que no sale a la luz y lo esconden, ¿no? El gobierno de turno, el gobierno de Justo, fraudulento, de la década infame, que era: nosotros le compramos, dicen los ingleses, pero si a nosotros nos compran y nos ceden un montón de condiciones. Eran una cantidad de condiciones que iban desde tierras en la Patagonia hasta ceder todo lo que tiene que ver con el transporte automotor, tranviario, hasta concesiones a ferrocarriles. Bueno, un ámbito de corrupción muy grande que es de
desbaratado por Lisandro Latorre, un diputado en el Congreso, empieza a denunciar y mientras está denunciando, desde uno de los palcos del Congreso le disparan, lo quieren matar, no lo matan a él, pero matan a uno de sus ayudantes, a Enzo Bordavere, que muere instantáneamente. Para que se den una idea, el nivel de corrupción. Hay una muerte adentro del Congreso por un sicario que mandan a matar a quienes denunciaban ese hecho. Bueno, década infame, tremenda década, termina cuando durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno titubea en declarar la guerra a Alemania, a estar con Estados Unidos, ¿no? Está en una situación de tensión. Esto es aprovechado por un grupo de oficiales que se va a llamar GO, un grupo secreto, de militares que pensaban que era el momento de hacer un nuevo proyecto de nación, que se vincule directamente con el pueblo. Esto que empiezan a desarrollar militares como Domingo Mercante y como Juan Domingo Perón, era algo que estaba latente. Ustedes van a ver en el texto que tenemos de Di Lorenzo, que era algo que el peronismo no es que nació de un repollo, sino que las ideas de Juan Domingo Perón ya estaban. Prácticamente desde la Primera Guerra Mundial, los militares empiezan a pensar que es necesario tener industrias por una cuestión sencilla. Si nosotros llegamos a tener una guerra, dicen los militares, ¿a quién le vamos a comprar armas si no tenemos la posibilidad de fabricarlas? Por ejemplo, nosotros tenemos ocupadas las Malvinas, dicen ellos, y le vamos a pedir a los ingleses armas, no nos van a dar armas, porque eso sería en contra de su interés. Entonces, ¿qué es necesario tener una industria para fabricar armas? Bueno, estas lógicas y otros pensamientos más, que tienen que ver con la soberanía en recursos naturales, en manejar tus propios recursos naturales y una nueva relación con el pueblo, lleva a que estos coroneles realicen una revolución en 1943 y tomen el control del país. Una vez que se produce esta revolución, vamos a encontrar a Juan Domingo Perón, al que le quieren dar un cargo importante, porque era una figura relevante de esa revolución, pero él decide ser secretario de Trabajo y Previsión, un cargo menor. Tan menor que comenta Perón, cuando va a la oficina, no había nada en la oficina, ¿no? Que era la secretaría que tenía que tener contacto con los trabajadores. Imagínense en la década infame, ¿quién se podía contactar con los trabajadores? Nadie, ¿no? Entonces lo que empieza a hacer Perón es, dice, aguantó un día, 2 días, 3 días, y termina saliendo y buscando a los trabajadores. Empieza a recorrer las fábricas, obviamente con militares, él era militar y estaba con la ayuda militar, y empieza a ver que en las fábricas faltaban baños, se trabajaba en forma excesiva, había trabajo de niños, había mujeres embarazadas que trabajaban. Empieza a ver que esa gente no cobraba ningún tipo de asistencia, si tenían problemas, no había jubilaciones. Y empieza a tomar medidas de ayuda a los trabajadores, buscando un sistema de justicia social, ¿no? Le va a llamar ahí. Estas ayudas van a ser tan bien recibidas que al otro día la Secretaría de Trabajo y Previsión explota de cantidad de gente que quiere estar contactarse para comentar cómo lo explotan los patrones y toda la situación que que ellos encontraban como problemática. Pero los empieza a ayudar de tal manera, ayudándolos, pero no era una ayuda de concederle dinero ni darle comida, sino que la ayuda iba desde la legislación, ¿no? Una legislación que también le convenía a los empresarios, porque una de las medidas que toma Perón es proteger la industria nacional, que no entren productos de afuera,
¿no? Ahora te dicen, yo no te dejo dejar producto de afuera, vos vas a crecer económicamente, si sos industrial, pero también te pido que tengas un buen, los tengas con buenos salarios y que cumplas con la legislación. Bueno, todas estas medidas empiezan a ser muy buenas para los trabajadores, pero muy malas para los sectores de poder como la oligarquía, ¿no? Principalmente porque a la oligarquía no le va a conceder nada y les va a solicitar que los peones rurales cobren en blanco. ¿No? Al día de hoy no sé si los trabajadores que vemos por el campo cobran en blanco. En blanco es con todas las cargas sociales. Bueno, esto va a tener un resultado muy fuerte porque la oligarquía se le va a poner tan en contra que lo va a mandar preso, ¿no? Lo mandan a la isla Martín García, su gobierno que eran sus amigos, pero no pueden con este sector de poder, y la gente se moviliza por su liberación. Esto ocurre el 17 de octubre de 1945, ¿no? Por ahí alguna vez lo escucharon. Es tanta la cantidad de gente que va, que el gobierno tiene que llamar a Perón para que vuelva y arregle el problema. Hablan de 2 millones de personas que copan la Plaza de Mayo, se quedan hasta que Perón aparezca. Perón aparece y Perón dice, ahora quiero hacer elecciones, ¿no? Como diciendo, con toda esta gente, con todo este apoyo, armemos un partido político. Ese partido político se va a llamar Partido Laborista en un principio, va a tener a muchos sindicalistas, que son gente que eran los sindicalistas entendidos en ese entonces como representantes de los trabajadores, y va a ganar las elecciones. Y una vez que gane las elecciones, Perón va a identificar como principal enemigo de la nación justamente a la oligarquía, a la que va a ver el beneficio de, estamos en una guerra mundial, los países europeos necesitan de nuestros alimentos, entonces Perón va a comprar todos los alimentos de la oligarquía y los va a vender a un altísimo costo. La oligarquía se va a enojar porque no va a poder negociar. Le dice, no, yo a ustedes les voy a dar lo mínimo, pero lo voy a vender a un altísimo costo para sacar el beneficio por la cantidad de demanda que hay. Ya lo van a ver en el texto, no se preocupen. Pero bueno, esto hace que la oligarquía cada vez se enoje más con Perón y que Perón recaude muchísima plata para ayudar a la industria. Perón tenía el proyecto de convertir a la Argentina en una nación industrial, aprovechar que los países europeos estaban en guerra y tratar de convertir a la Argentina en una nación potencia industrial, ¿no? En Argentina, durante el gobierno de Perón, se van a fabricar automóviles, se van a fabricar lavarropas, se van a fabricar heladeras, por ahí alguno tiene alguna en la casa, alguna Siam, heladera Siam. También se van a fabricar aviones, se van a fundir barcos, se van a hacer astilleros, vamos a tener una primera marina mercante, ¿no? Se va a dar un gran impulso a los yacimientos petrolíferos fiscales, va a haber un plan de energía atómica en Bariloche, ¿no? Estas medidas van a generar una explosión de la productividad. Los que somos de zona sur, si tomamos el Roca, ¿no? Cuando vamos de Herli hasta Constitución, vamos a ver una gran cantidad de fábricas, muchas de ellas en desuso, pero que en algún momento existieron y funcionaron. Si se toman el Roca y pasan por Hipólito Yrigoyen en la estación, dice, ¿quién baja acá? Bueno, esa es una estación creada en esta época porque había muchísimas fábricas y muchísimos trabajadores. Bueno, esto va a generar un círculo vicioso de más trabajo, más dinero, más consumo, que no va a detenerse y va a ser muy importante para el desarrollo de un gobierno que va a tener por primera vez en la Argentina cero de tasa de desempleo y bueno, un PBI formado por fundamentalmente por el desarrollo industrial. Esto se llama industria por sustitución de importaciones. Dicen que las industrias sustituían lo que no venía de Europa por la guerra. Lo cierto es que Perón no va a ser el único, no es algo excepcional Perón, es algo muy importante para la historia de Argentina porque fue el primer proyecto industrial que tuvimos, serio. Hasta ese momento no hubo ningún proyecto industrial, éramos un país agroexportador.
¿no? Y fue el primer proyecto, digamos, de virar hacia un país moderno, industrial, ¿no? Eh, También ocurrió en Brasil con un autor que se llama, perdón, con un político, se llama Getúlio Vargas, que va a ser el desarrollo industrial brasilero en el mismo momento en el que Perón. Nosotros tenemos como optativa, bueno, ya acá tengo varios libros de Getúlio, La Unidad Brasileña, es el que también intenta unir un Brasil disgregado entre el sur gaúcho, el carioca de Río de Janeiro y los bahienses, ¿no? O sea, trata de unificar la nación brasilera, también habla de una Brasil en armas, ¿no? También Getúlio Vargas tiene extracción militar y una de las formas de explicación de por qué nos tenemos que industrializar tiene que ver con la defensa de Brasil, como les había comentado antes para el caso peronista. En México tenemos Lázaro Cárdenas, tenemos a Velasco Alvarado, o sea, hay muchos proyectos industriales que empiezan a surgir en América Latina a partir de los europeos que entran en guerra. Cuando los europeos se recuperan, vuelven a tratar de terminar y volver a tener ese protagonismo en las Américas. El problema es que muchos países, muchas naciones no quieren terminar con esto por el beneficio. Bueno, la presión va a ser tal que el gobierno de Juan Domingo Perón va a terminar trágicamente. O sea, Perón tenía que continuar en su gobierno. Nosotros vamos a ver como optativo todos los logros que se dan durante el peronismo, por ejemplo, con la película Evita, que ya van a ver que va a tener algo importante. Evita es la compañera de Juan Domingo Perón, la esposa de Juan Domingo Perón, la que se va a ocupar de ayudar a los más humildes, como quien dice, con diferentes tipos de medidas. Pero bueno, va a tener la desgracia de morir muy joven de cáncer en 1951. 52, no, 52, perdón. Bueno, vamos a ver, ya van a ver de qué manera, algunos de estos sucesos, una película que les voy a dejar para que observen. Y lo cierto es que nos encontramos con un final trágico que es hacia el 55, los sectores de poder, ayudados por intereses extranjeros, terminan bombardeando Plaza de Mayo. Es el primer bombardeo de población civil. Cuando digo bombardeo, digo aviones tirando bombas sobre Plaza de Mayo en 1955. Alrededor, se habla de 300 a 400 muertos. Una de esas bombas caen en autos, en micros escolares, una cosa muy trágica, que lleva a que Perón se tenga que exiliar y termine el gobierno peronista, iniciando una fase de gobiernos militares, otra vez, y proscripción del peronismo. O sea, cuando aparezca una suerte de democracia es sin la posibilidad de elegir al peronismo, ¿no? Que va a ser una época realmente muy trágica, ¿no? Que va a ir del 55 hasta la vuelta de la democracia plena en el 73. Antes vamos a tener gobiernos como el de Ilía, como el de Frondizi, pero son gobiernos que no podés elegir a todas las fuerzas políticas, o sea, no podías elegir al peronismo, ¿no? Como les decía, acá en el 55, acá ven una fotito en donde muestran se la amplío un poco, el bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? Población civil que termina con el peronismo, y después de esto vemos gobiernos con exclusión del peronismo, como el de Frondizi y Lía, nuevos golpes militares, gobierno de Onganía, bueno, realmente algo muy triste, muy complicado, atmósfera de crisis, Argentina no se puede levantar, se tiran atrás las medidas dadas por Perón, y vamos a ver en la unidad que continúa, en donde, como pueden ver, vimos muchísimos años de Argentina,
en poco tiempo, pero bueno, también parte de la historia contemporánea es ver nuestra historia y elegimos, o elijo, este texto de Norberto Galasso, que agarra parte del 30, agarra el gobierno peronista, para tener en cuenta qué es lo que pasa, ¿no? Y después, ya terminando la clase eh, de hoy, ¿no? Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Después del fin de Perón en el 55 y estos intentos que no van a poder encontrar el objetivo, Frondizi va a intentar algo, también va a tener un golpe, y Lío va a intentar algo, también va a tener un golpe. Al mismo tiempo, son democracias entre comillas, porque la mayoría de la población quería que vuelva Perón y no se podía elegir al peronismo. Perón va a estar exiliado en España. Los militares están atrás de estos proyectos. La oligarquía quiere volver a su época de oro de 1880 y no puede volver porque el mundo cambia precipitadamente. Y vamos a encontrarnos con esa situación, digamos, trágica. Bueno, vamos a quedarnos acá por hoy, demasiado, y nos vemos la próxima clase en donde vamos a trabajar dos textos, ¿no?, que tenemos por acá. Estamos. Uno es. Este no. Acá estamos. Uno va a ser, ahí les voy a mostrar. Uno va a ser el texto de Hobsbawm y otro el de Ansaldi. Volvemos a un poquito de historia mundial y después de esa historia mundial vamos a repasar qué pasa en nuestro territorio, en la Argentina y en el Cono Sur, cuando definitivamente se inicia un proyecto todavía más violento, que es el proyecto de dictaduras que se inicia en los años 70, ¿no? En muchos casos estas dictaduras vamos a ver que surgen para erradicar los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Para erradicar proyectos industriales, proyectos en donde el pueblo tiene un lugar protagónico, ¿no? Digamos que estos proyectos, dice Ansaldi, están vinculados también a un interés de esos pocos, de esa oligarquía que quiere volver a estar en el escenario de poder, ¿no?, clausurando las posibilidades democráticas. Bueno, mucho material, mucho material. Lo bueno es que está grabado, lo bueno que tienen los textos, léanlos. Ya tienen las notas, ya tienen todo. Comenten cualquier duda en el foro. Ya van a ver de qué va el examen. En estos días lo vamos a subir el- lo que va a ser el examen. Y ya lo que les adelantamos es empiecen a juntarse en grupos de A4 como máximo, porque va a ser un trabajo práctico grupal. Les dejo esto nada más, como a modo de muestra gratis, como diría un médico. Así que les mando un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Chao.